no, espectacular. Astrid, cuéntanos Gracias. cuál es la importancia de que estas madres comunitarias entren al gobierno. Bueno, nosotros tomamos ahí dos caminos. Uno, pues reivindicar esa lucha, ¿no? En el marco de todo lo que es primera infancia en Colombia, las coberturas grandes, el trabajo que ellas han hecho históricamente, pues siempre ha tenido sus luchas y sus reivindicaciones. Pero volver a un Estado público que atienda la primera infancia desde lo público es uno de los retos que tiene el plan de desarrollo, es uno de los retos que implica que el ICBF deje de ser como una máquina de hacer contratos a pasar a recuperar un carácter público que tuvo alguna vez, ¿no? Y las madres comunitarias forman parte de esa historia, ¿no? Aquí encontrábamos dos caminos con el equipo de trabajo. Uno, un camino con la legislación que tenemos, porque es cierto que el país está hecho en todas sus formas legislativas para un modelo de desarrollo que se impulsó muy fuerte desde hace más de 10, 20 años con la apertura neoliberal muy fuerte. Entonces, toda la estructura técnica está hecha para que la tercerización sea como el fuerte, ¿no? Entonces, lo que nosotros pusimos sobre la mesa fue, bueno, ¿qué tenemos ahora y qué deberíamos lograr pensando en el país que queremos, el que tenemos y el que queremos posible? Entonces, arrancamos con unos estudios con lo que tenemos. Y pues, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos unas propuestas, tenemos una legislación que básicamente tiene muchas barreras para lograr retornar a lo público y cómo las vamos a jugar. Y por otro lado, tenemos todavía la reforma laboral, que es un campo en el que debemos estructuralmente transformar muchas cosas. Entonces arrancó el equipo técnico con lo que tenemos. Lo que tenemos fue avanzando y dijimos, bueno, aquí que tenemos la posibilidad de que con la legislación que tenemos podamos ir a laboralizar una primera fase a un grupo de madres comunitarias. Y ese grupo y esa plata que tenemos nos alcanza para esto. Esta legislación es, o sea, es una victoria, pero la victoria más grande tiene que ir por la vía de reforma laboral. Esta victoria significa que con el análisis jurídico que hicimos con Función Pública, podemos lograr vincularlas en una planta provisional. Esa planta provisional avanza hasta el Plan Nacional de Desarrollo. Luego nosotros necesitamos dar un paso a una planta permanente. Y esta legislación que tenemos nos pone pues a decidir con los recursos que tenemos unas partes, pero en la reforma laboral pudimos poner un artículo en el que puedan ser ellas trabajadoras oficiales, puedan tener incluso su mecanismo diferencial parecido a un escalafón, porque algunas de ellas han estudiado, son licenciadas, y bueno, han hecho un esfuerzo maravilloso y debería ser reconocido. Entonces, hicimos lo que podemos con esta legislación, es una victoria por dos cosas. Una, porque le hace creer profundamente a la gente algo por lo que debemos luchar, y es volver a retornar al carácter público de la atención a la primera infancia. Colombia tuvo hogares infantiles que eran públicos y luego todo se volvió a través de contratos. Entonces, al creer algo posible y hacerlo posible, la gente se da cuenta que se puede tener un Estado público. Y creo que en esa ganancia estamos, pero al volverlo ya una reforma laboral estructural, nos da la puerta de entrada para volver realmente a retornar con condiciones permanentes y no provisionales como tuvimos que avanzar ahorita, ¿no? Fabuloso, oye, fabuloso, qué noticia. Mira, te Sí, pregunta esa es parte, o sea, realmente nosotros... Mis compañeros, Dianita Alfonso te pregunta que qué pasó con los niños perdidos del Amazonas, que cómo va su proceso de recuperación. Están muy bellos, la verdad. Ellos siguen en su proceso de revinculación con la familia extendida. Nuestra defensora, las defensores, y les recuerdo a todos, son autoridades administrativas, toman decisiones con plena autonomía y ellos siguen avanzando en ese proceso de restablecimiento de vínculos. Los 4 chiquitos están maravillosamente, las familias, pues son 3 familias las que están involucradas, cada familia tiene sus abogados que los representan, entonces hemos tratado de canalizar que la situación que se presentó, pues les permita seguir en un proceso de desarrollo infantil sin que los afecte, sino que sea un gran beneficio, ¿no? Entonces, hay toda clase de especulaciones, van a salir películas, salieron ya algunas, pero en la realidad, pues la mayor ya cumplió 15 años, hicimos su fiesta de cumpleaños de acuerdo a como la familia y ella lo pidieron, y bueno, están maravillosos, están Maravilla. estudiando, y están en un contexto en el que pues la revinculación familiar
va bastante bien hasta donde nos han comentado. ¿Mm? Qué bueno. Compañeros, ahora sí, ataquen. Doctora Astrid, una... Y la gente con cucharón se cree muy chima, entonces yo también traje lo mío para que uno le dé la Miren palabra. este. La gente se vuelve famosa porque tiene cucharón. No la chimba, yo traje, sí, sartén, mijo, sartén. ¿Usted qué cree? La tradición casera para dominar al marido. Qué cosa. Bueno, yo sí quiero ir un poco más allá. Y le quitó la palabra. Sí, le quité la palabra. Mi hijo, es que el tamaño cuenta, mijos, el tamaño cuenta. Sí, ese es cuenta de que el tamaño no cuenta. Doc Astrid, hay algo que a mí me causa curiosidad. Bueno, digamos, se habla mucho de, inclusive en la reforma educativa se hablaba de la necesidad de fortalecer el preescolar, ¿cierto? Esa etapa tan importante para la formación de los niños, para que los niños, para que el niño y para que el hombre del futuro pues tenga mejor acceso al conocimiento, esa formación en la psicomotricidad, en el entendimiento del conocimiento, todo este rollo. Esa puerta que ustedes acaban de abrir en el bienestar familiar, formalizando el trabajo de las señoras que cuidan a los niños, también incluye una cualificación del personal, también incluye el hecho de que se pueda cualificar estas madres comunitarias, que cada vez tengan más herramientas o que tengan herramientas realmente pedagógicas y de licenciatura, de dinámica, de didáctica, de pedagogía, para poder desde esa primera etapa cualificar a los niños, porque en la reforma educativa sí eso se quedó algo cojo, fue algo que digamos que inclusive en el texto que la vez pasada se cayó, ya se estaba quedando cojo, y era el hecho de la educación en la primera infancia. ¿Hay alguna posibilidad de eso? Sí, realmente el problema que ha tenido el país en esto es haber pensado que hay modelos de primera o de segunda clase y en términos de economía darle más recursos a los modelos que consideraron eran los más, ¿cómo se dice?, brillantes en calidad. Tuvimos una noción de calidad frente al trato con los niños y las niñas que nos centraba en que lo más importante era tener estos grandes edificios gigantes de a 300, 400 niños y que la calidad se medía por, claro que es muy importante las plantas físicas y todo esto, pero sobre todo ese modelo y esa noción dejó muy abandonadas los modelos comunitarios. Los modelos comunitarios son ese comienzo de los hogares comunitarios, eso que después llamaron hogares agrupados, que es donde varias madres comunitarias se agruparon, hicieron un modelo como de jardín infantil. Todo eso estamos replanteándolo. Ellas en total, la mayoría ya han estudiado técnico, la mayoría, el grueso de las madres comunitarias son técnicos en primera infancia, el SENA está aliado con nosotros, tenemos convenios, varias son licenciadas, hace poco tuvimos la graduación de varias licenciadas y algunas ya han llegado a especialización y hay 6 que han llegado a nivel de doctorado y eran madres comunitarias. Entonces, ahí hay un modelo que están dando, pero aún dentro del esquema hay 178 que identificamos que no han terminado primaria completa. Una de las peticiones que salió en este consejo directivo, precisamente en el que se hizo la aprobación, fue el modelo de terminar la primaria y el bachillerato de este grupo de mujeres que identificamos y que quieren hacerlo y que además puedan hacerlo desde el reconocimiento de sus experiencias. Es decir, desde un modelo que ubique también esas interacciones. Por supuesto, dentro de la amplia gama de agentes educativos, pues hay unos que tienen diferentes formaciones, diferentes experiencias, hay unos maravillosos, otros que tenemos que mejorar, pero el plan de fortalecimiento pasa por ahí. Nosotros tenemos ahorita como Bienestar Familiar, activamos un fondo que se llama el Fondo ICETEX para poder apoyarlas en procesos de formación y ya el enlace nos queda con Ministerio de Educación desde la educación pública, porque debe ser desde ahí, desde donde se brinden las garantías, ¿no? Y no desde la educación privada, que eso así se venía haciendo. Entonces, ahí va el proceso de formación y cualificación. Yo creo que en este impulso de primera infancia está muy metido el Ministerio de Educación, o sea, quedó en la reforma el tema del preescolar. Esto no debe competir. Muchas madres comunitarias y muchos agentes educativos comienzan como a conflictuarse que si el ministerio les va a quitar los niños, que si ellas van a desaparecer, que si... Y yo creo que el modelo permite cualificar las atenciones en cualquier escenario, porque a muchos niños les queda mucho más cerca la madre comunitaria que el colegio.
Y en los dos lados tiene que tener la misma calidad. Y a muchos niños les queda más fácil el colegio que la madre comunitaria. Entonces, importa mucho es que donde tenga que llegar los niños, pues lleguen en condiciones de calidad. Y por haber tenido esa noción de calidad que nos centró todo en los grandes centros de desarrollo infantil, se descuidó lo que podíamos hacer con los hogares comunitarios y con lo que van a ver el año entrante, puesto en escena, que son los jardines comunitarios. Son pequeños jardines que las comunidades han realizado, que madres comunitarias se han organizado para unirse, y vamos a impulsar esto. Ese impulso de los jardines comunitarios y los hogares comunitarios va a permitir, por ejemplo, una cosa que vamos a firmar en las próximas semanas con la ministra de Vivienda, y es que ellas puedan tener un mejoramiento de vivienda, ¿sí? Y que ese mejoramiento de vivienda pagado por el Estado mejore los entornos pedagógicos que ellas tienen. Una madre comunitaria puede tener entre 7 y 14 niños en su casa cuando los atiende, y debe tener ese entorno pedagógico. Eso va a correr por cuenta del Ministerio de Vivienda en una alianza que tenemos para que esos entornos se cuiden. ¿Qué vimos también que me parece importante? Y es que cuando vino una visita del Banco Interamericano de Desarrollo a mirar un poco cómo íbamos en los modelos, ¿no? Y fueron a un hogar comunitario, fueron a unos jardines pequeños, y dentro de un evento en el que pude asistir internacional, ponían ese concepto de calidad como una maravilla. Es decir, ellos decían, debemos dar el salto de pensar que la calidad es el cemento puesto en estos edificios, y vamos a pasar a dar un salto de que la calidad es la interacción humana con la que podemos trabajar con los niños en modelos mucho más pequeños que grandes jardines de 300 o 600 niños. Entonces creo que ahí hay una ruta que las comunidades nos han enseñado de trabajar en lo pequeño y muy personalizado el trabajo con los bebés, que son como lo más importante. Y también la educación preescolar, que si es, así está en la ley, realmente ahí hay una ambigüedad entre educación preescolar y educación inicial, ambas cosas están ahí. Permita tener esos modelos muy personalizados, muy de amor, cariño, y que así se mantenga, ojalá, la educación de ahí para arriba, ¿no? Aquí no, te toca. No, gracias. No, ahorita que iba a decir que ahorita le cantemos el cumpleaños a la vice, qué bueno grabarle aquí un cumpleaños para mandárselo a la vice. Le tengo una canción a la vice, sí señor, le tengo. Como pregunta para la directora Astrid, ¿cómo pueden acceder las madres comunitarias a esa formalización? Digamos, si una madre comunitaria de Medellín nos está escuchando en este momento y quiere acceder a ese proceso de formalización laboral, ¿cuál es la ruta que debe seguir? Bueno, esto es una cadena de transformaciones, ¿no? Primero fue el subsidio de sustitución pensional, cómo lo encontramos, porque también tenemos madres comunitarias de más de 70 años y que quieren retirarse. Entonces eso fue como una cadena de transformaciones. Ahí encontrábamos que, por ejemplo, acceder al subsidio tenía barreras porque tocaba llevar los papeles a tal fecha, luego el funcionario miraba los papeles, los avalaba, no los, o sea, una ruta así bien prehistórica jurídica, y logramos trabajarlo desde pues, lo poco que nos puede ofrecer las herramientas virtuales, es que nadie tenga que tener unas fechas de erradicar ese subsidio, sino que puedan ahí mismo el día que quieren postularse y puedan tener una facilidad. Con la formalización laboral tuvimos que trabajar, mejor dicho, logramos esta aprobación de Consejo Directivo después de un análisis de del todo el Consejo para decidir cómo focalizábamos, porque como no podemos ir al universo total por los recursos económicos que tenemos y las limitaciones presupuestales, logramos una cifra de 2.353 y empezamos cómo aplicamos un enfoque territorial a esto. Entonces hicimos un contrabalance de puntos, en esto nos ayudó el Departamento Nacional de Planeación, mirando, bueno, en dónde tenemos más madres comunitarias, dónde tenemos menos, dónde tenemos de tal edad, dónde tenemos de tal otra, dónde necesitamos más rápido llegar, porque la operación directa ya con madres comunitarias directas del Estado implica que nosotros también contratemos el alimento, que ese es un salto que vamos a dar y tiene muy asustados a los operadores, ¿no? Que nosotros vamos a contratar los alimentos con asociaciones campesinas de base, que alimentos sanos, naturales, eso tiene asustado a mucha gente. Entonces, todo eso hay que pensarlo y nos llevó a una focalización muy importante por unidades de servicio, es decir, que lográramos municipios completos donde todas esas madres pudieran entrar, incluso que lográramos departamentos completos y pudiéramos hacer una tarea. Entonces, se lograron 4 o 5 departamentos completos
donde todas las madres comunitarias van a entrar. Y luego se lograron más de 120 municipios donde todas las madres de ese municipio van a entrar. Y así, luego vamos a ir en la segunda fase ampliando y llegando a más. Pero tuvimos que tomar decisiones porque no había forma de seleccionar como un concurso en que ellas se postularan a ver qué yo quiero o no quiero, porque eso desataría también problemáticas entre ellas. Y lo menos que queremos es hacer daño en términos de que ellas terminen conflictando. Ellas tienen diferentes agremiaciones, ¿no? Agremiación sindical de una, de otra, entonces terminan peleando por si escogieron a una u otra. Entonces hicimos un enfoque territorial, zonas dispersas, zonas donde podíamos llegar con municipio completo, departamento completo, y eso es lo que va a salir en el decreto que procede. Tan pronto esté el decreto, lo socializaremos con ellas, y es casi que por unidad de servicio, dependiendo del territorio donde están. Qué chévere, Mauricio. Para esa tarea. Me coloco a plena disposición para ayudar en Medellín con la tarea. Perfecto. Vamos a necesitar muchas manos porque parte de lo que estamos haciendo es desestimar el negocio que había con ICBF. Y al desestimar el negocio, ya nos escribieron ahí porque todo lo pusimos en SECOP y ahí nos pegaron una insultada hace poco por SECOP, que todos dijimos, oh Dios. Entonces nos dijeron, listo, ya acabaron con este negocio, vamos a perder todas las pólizas, vamos a retirar hoy 100 pólizas. Yo dije, presentaron 100, o sea, tenían como todo presentado, ¿no? Porque si no van a poner la comida y pedimos los nombres de quienes están estructurando esto para denunciar que esto va a ser un fracaso, porque no, aquí está muy bien pensado. Y aquí juegan a que se ganan, primero se ganan porque antes no había en SECOP publicación de nuestras invitaciones, se hacía cada director regional, hacía invitación cerrada a quienes consideraba operaban los servicios y ahora lo pusimos público en SECOP. Tuvimos hasta protestas, tenían carteles que decían abajo SECOP. Entonces eso fue muy curioso porque nos dijimos, no, que no se caiga SECOP, por favor. Entonces, claro, esas discusiones se están dando en todo el país y lamentablemente el país había acostumbrado a un modelo de operación sobre la alimentación de los niños y sobre la manera como se cobran, no solamente en votaciones, sino también en coimas con unas capas de... Hicimos un análisis de transparencia muy fuerte para llegar a las decisiones que hemos tomado y las vamos a sostener y las vamos a respaldar. Entonces, no van a ser pocos los políticos que no van a estar de acuerdo y por supuesto muchos que en esto tenían un negocio, pues van a ver que no lo es, entonces se va a desestimar. ¿Cuál es el acuerdo que tenemos internamente? Fortalecer lo público, que bueno, no es internamente, es realmente público este acuerdo. Y no vamos, donde no se presenten, donde no estén, vamos a operar directamente. Nosotros contrataremos maestras y nosotros contrataremos alimentación para no caer otra vez en la trampa de que todo el Estado debe depender de terceros contratistas, ¿no? Claro. Mauricio. No, yo quiero dar una opinión que me parece importante. Uno de los flagelos más grandes que tenemos hoy en el mundo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, es que los niños están en manos, la parte de la educación está en manos de unos grupos más interesados en el beneficio económico que en el desarrollo mismo de la intelecto y de su labor como niños de aprendizaje. Cuando se hace este experimento o esta labor que están haciendo ustedes de las madres comunitarias que tienen grupos pequeños de 8, 7 niños, lógico, la interacción que hay entre el niño con esa maestra o llamémosla así, madre sustituta, por llamarlo de alguna manera, tal vez no la más apropiada, se generan unos valores dentro de esa relación que casi que superan en mucho a lo que le da la educación formal. En otras palabras, lo que quiero decir es que los niños con una persona en un grupo muy pequeño aprenden y conocen otros valores mucho más importantes que los que se logran en un ente educativo en donde tienen 40 niños en un salón de clase. Esa política busca extenderse al punto que pudiera reemplazar, por lo menos en los primeros años, a la educación formal de la primera infancia. Bueno, la pregunta está enredada. Sí, está enredada.
Pero bueno, entiendo yo que lo que estamos discutiendo es un poco ese modelo pedagógico que puede centralizarse mucho más en la primera infancia. Nosotros tenemos diferentes modelos de atención, están desde lo que implica una educación que la van a ver el año entrante, se llama educación inicial en el hogar, es decir, familias que reciben la atención de la maestra y la atención alimentaria en la casa y luego hacen grupos de madres que se reúnen cada tanto. Ese es muy hermoso y viene una parte muy hermosa que es trabajo con gestantes, que también la tenemos, gestantes de bajo peso, gestantes que están en lugares muy abandonados y este grupo de mujeres gestantes van a tener ahorita con el nuevo modelo que entramos para 2025, el morral de bienvenida que lo tuvimos en Bogotá Humana para tener un parto humanizado, o sea, todo lo que permita romper los esquemas neoliberales donde se agrupan niños porque es más efectivo económicamente y rentablemente agruparlos por grupo. Entre más grande sea el grupo, más despersonalizado el modelo educativo. Entre más pequeño sea el grupo, más importante la interacción pedagógica. Recuerden que están hablando con una pedagoga, una maestra siempre va a estar a favor de que sea la posibilidad de atender los grupos de niños en más pequeño. Claro, eso tiene un costo económico, tiene unas implicaciones para muchos, pero es mucho más rentable trabajar con modelos personalizados de grupo y familiar, porque en el futuro vamos a tener menos gastos y por supuesto la paz se construye ahí, alrededor de la familia de las no violencias. Y frente a los intereses económicos, bueno, yo quiero contarles que tenemos un equipo, nos reunimos muy seguido para poder hacer todos los análisis y siempre pensamos que nos están grabando. Decimos, aquí siempre habrá hackers y nos graban. Entonces nosotros los saludamos primero, les decimos, vamos a discutir esto, entonces para que estén enterados cómo viene el mercado, entonces nos reímos. Y tenemos como unas tipificaciones a partir de lo que hemos analizado de cómo se mueve la corrupción en el bienestar familiar, que supongo que ya a veces en algunos casos en el país. Y entonces los tipificamos, ¿no? Entonces el viruñas es aquel que hace tal cosa para ganarse el contrato, ¿no? El lobista es alguien que en los departamentos del municipio empieza a reunir a todas las organizaciones y les dice, yo les voy a explicar cómo contratar con el ICBF y les cobra. Y lo peor es que si les sale el contrato, les sigue cobrando mensualmente. O sea, son como asesores técnicos que no entendemos de dónde salen, pero que hacen que ciertas cosas se ven. Otra figura de la que nos reímos es como la araña, ¿no? Lo reímos, pero con una risa nerviosa, porque realmente lo doloroso es descubrir que todo esto haya estado tanto tiempo en el Estado, ¿no? La araña, entonces yo tengo una foto y entonces le pongo este nombre, me presento a esto, pero también la tengo aquí con otro nombre y mi prima hizo la otra fundación y tenemos otro y aquí hicimos una unión temporal, entonces terminan siendo arañas donde conciben eso, ¿no? Y la otra figura que hemos encontrado de muy fuerte, ¿cómo se dice?, corrupción, es la proveeduría de cosas, ¿no? Entonces, como ya llevan tanto tiempo contratando con el Estado, ya no solamente tienen el trabajo con los niños pequeños, sino también tienen la proveeduría de alimentos. Entonces ya montaron empresa alimentaria y ellos mismos se venden el arroz y entonces se venden el arroz a un precio diferencial para poder facturarlo, cosas así. Nosotros, no, esto hay que romperlo. Y la única manera de romperlo, porque aquí también hay dos mitos, dicen, no, es que falta supervisión. La corrupción no es un tema de supervisión, ¿sí? Porque todo es legalísimo, ¿sí? Es un tema de desmantelar los negocios técnicos que hay detrás de esto, ¿sí? Es decir, de que esto realmente, el que está con nosotros, trabajando con nosotros, sea realmente quien le interesa un sistema comunitario de cuidado. Entonces, de esa manera hemos logrado que muchas cosas se vayan rompiendo y la última que vamos a hacer es esa. En algunos lugares y en algunos servicios la alimentación no la va a ofrecer el mismo que contrata la maestra, porque lo que sucede es que la que contrata a la señora de cocina es el mismo que contrata el alimento. Entonces la señora de cocina está intimidada para decirnos los plátanos llegaron mal, porque la echan. Entonces lo que vamos a hacer es que ellos sean contratados diferente, de manera que la señora de cocina pueda denunciar cuando la comida llega mal y que el que entrega la comida, el mismo municipio sepa quién es y la compre localmente. Entonces por eso ahí tenemos un trabajo con agricultura para que sean cooperativas agrícolas. Vamos despacio, eso va a ocurrir progresivamente porque no podemos fallar y va a ser inicialmente en una primera fase que arranca ahorita en enero, ¿no? Y luego vamos aumentando hasta que podamos recuperar esos puntos de equilibrio en los términos de eficiencia económica
que los tenían eran los operadores y no el Estado, ¿no? Mm. Astrid, te pregunta Yolanda Chaparro que qué va a pasar con las señoras que fueron madres comunitarias por mucho tiempo, pero que no alcanzaron a cotizar para pensión. Eso es lo que nosotros llamamos las exmadres y expadres comunitarios. Si ellos no cotizaron a pensión y trabajaron un tiempo dentro del Estado, pueden acceder al subsidio pensional. Mm. Ellas pueden postularse en la página web, encuentran cómo postularse y en la postulación se revisa cuánto tiempo duró trabajando como es madre o padre comunitario, no cotizó a pensión, entonces es candidata al subsidio pensional. Y Julio César Ortiz Aroca te pregunta que en Neiva hay muchos niños mendigando en las calles y que no hay ninguna acción del bienestar familiar ni de la policía. Bueno, habrá que mirar en Neiva porque sucede que nosotros tenemos dos formas para poder actuar cuando la sociedad se da cuenta de alguno de los escenarios de mendicidad, de algunos. La primera es la línea 141. Una vez llaman, hay unos tiempos de respuesta. El tiempo de respuesta frente a casos de posible trabajo mercantil o mendicidad es menos de 2 horas y se desplaza hasta allá un equipo se llama, esos tienen nombres técnicos, ¿no? A mí los nombres técnicos que terminan en siglas me ponen nerviosa, pero así los llaman. Son equipos de respuesta ante el trabajo infantil. Debe llegar el equipo, debe hablar con la familia, si hay que abrir un proceso de restablecimiento por alguna razón de vulneración de derechos, lo remiten y se abre. Esa es una de las rutas importantes. Y otra es donde ya el fenómeno no es ocasional, donde no nos avisan de repente, sino que ya uno va viendo unos puntos temáticos de mendicidad, unos puntos, y ahí ya nos toca actuar es con programas estratégicos, ¿no? Tenemos algunos programas específicos que permiten que los niños se vinculen. Hay uno muy bonito en todo el país que es parte de la apuesta del cambio, que se llama Atrapasueños, que son sitios donde los chicos y las chicas pueden tener acceso a arte, cultura, y pueden estar ahí mientras los papás están en trabajo o en otras circunstancias que tengan que estar. Es mejor que estén en los atrapasueños, ¿no? Astrid, y también aquí nos les hacen la misma pregunta a los dos, que qué se está haciendo para evitar la explotación de niños por las mafias en Medellín, para el tema de la prostitución infantil, la pederastia, que qué se está haciendo concretamente en Medellín, porque es que la imagen que está dando Medellín a nivel internacional con ese tema es tremenda y preocupante. Bueno, ojo, no se habla de prostitución infantil, eso que nos quede claro a todos. Esto es explotación sexual y comercial, es un delito. Yo no sé cuándo acá se naturalizó y esa manera de naturalizarla, en realidad sí hemos encontrado mucha influencia en Medellín, ¿no? Nosotros efectivamente en estos barrios tenemos dos tipos de actuación. Uno, lo que les comentaba de atrapasueños, es decir, grupos de a 25 niños que tienen apoyo psicosocial y que van a arte y cultura en espacios comunitarios o espacios fijos. Cuando son espacios fijos, son las casas de la niñez. Hemos inaugurado ya en este gobierno 26 casas de la niñez en lugares estratégicos. La última la hicimos en Jamundí, la anterior la hicimos en Candelaria, que fue donde murió Sofía Delgado, en Puerto Inírida, en Puerto Carreño, y esas casas es como la transformación de espacios solo para que los niños estén con apoyo psicosocial y eso, pero donde no hay casas no nos limitamos. Entonces tenemos en Medellín, tenemos varias apuestas de comunitarios en bibliotecas públicas y en algunos escenarios. Hicimos una acción este año y el año pasado que nos está dando muy buenos resultados y es apoyar cosas que ya existen en la comunidad. Por ejemplo, en algunas comunas de Medellín nos presentaron propuestas que ya existían, lo llamamos la mochila, y en la mochila Atrapasueños la gente echa su idea. Y hay unas apuestas muy hermosas, una se llama Mi Tarea, precisamente por los lados de Manrique, y es un trabajo que tienen articulado para ayudar a las tareas de los niños contra jornada escolar. Entonces nosotros vimos ahí la opción de apoyarlos para que tengan apoyo psicosocial, puedan desarrollar muchas acciones más y podamos intervenir también en estos barrios, porque realmente yo sí creo que en la medida en que las comunidades se van organizando, es mejor apoyarlas que ponernos nosotros a poner programas, porque las comunidades tienen ya las ideas y las respuestas. Hay comunidades que sí están muy desorganizadas, no han tenido tiempo de reflexionar en esto, y ahí es donde nosotros entramos con programas estatales. Medellín realmente es un foco de actuación. Yo hace poco compartí una foto muy bella de una chiquita que se graduó de quinto primaria y que fue de los rescates que hicimos en Medellín en la época esta que cogieron como los gringos que llamábamos, y que se hicieron las capturas masivas
de una red de pederastia. Estas chiquitas las pude conocer yo personalmente, las acompañé. Ellas lo que más pedían era estudiar y por supuesto hay que convencerlas de que hay más futuro en el estudio que en ganarse un celular, porque nosotros no somos una prisión, nosotros trabajamos con ellas, pero ellas se vinieron a trabajar, a estar con nosotros. Entonces se graduó de quinto primaria y sacó el primer puesto. Es maravilloso porque sacó el primer puesto. Entonces ese logro de esa chiquita se multiplica por 340 más o menos. La foto que pusiste en tu Twitter, ahí está, lo pueden ver. Sigan a Astrid, por favor, en su Twitter. Ah, sí. ¿Qué? Sí, no, ese grupo, ahorita tenemos más de 330 niñas, ¿no? La actuación fuerte es, por supuesto, de la policía, que no los dejen salir. Esto no es un show. Yo trato de no subir el tema de los niños a show porque como es tan mediático, después baja como la espuma y nadie nos pone atención. Entonces tratamos de ser muy prudentes con las historias de los niños y de las niñas y no armar como el show sin actuar. Entonces tenemos que tener una actuación sólida y vamos contando para que la sociedad no se insensibilice a esto, ¿no? Nosotros mantenemos un análisis de cifras que nos da, como dice, un beneficio de que ahora tenemos menos, pero no lo cantamos como una victoria porque es que el solo uno es grave. Entonces dejamos que la oposición diga, ha crecido increíblemente. Y bueno, increíblemente no, el promedio sigue en reducción y bajando, pero pues sí una cifra es grave. Entonces, para que no se nos sensibilice la comunidad, hay que mantener también la alerta, ¿no? Que puede provocar linchamientos hasta otras cosas, pero con los niños sí las historias son muy duras. Y esa es la otra cara del ICBF, ¿no? Realmente tenemos que dar el salto a pensar que es la contratación y la politiquería, a centrarnos en la protección de los niños, ¿no? El presupuesto que tenemos para protección de los niños es mínimo y como ahí sí actuamos, la mayoría de cosas las sacamos con presupuesto, ¿cómo es? Funcionario público. Entonces eso no llama la atención cuando hay asesinatos o eso. Pero hay que cambiar esa idea neoliberal de que nuestra función es contratar a que nuestra función es garantizar derechos, ¿no? Un lenguaje muy fuerte de servicios, prestamos servicios, ofertamos servicios. Nosotros no ofertamos servicios, nosotros usamos los servicios y eso como un medio para garantizar derechos. Y creo que el discurso de los derechos esto también es una discusión, ¿cómo se dice? Lingüística, hay que ponerlo en escena para que empecemos a dar ese salto. Bueno, compañeros, ¿alguno tiene alguna última pregunta para Astrid que también tiene que marcharse? Porque además hay otra pregunta final para ella por parte del público y es que tú como máxima autoridad de bienestar familiar en el país, con tantos millones de niños a tu cargo y tal, ¿qué palabras le dirías al pueblo colombiano, al mundo entero sobre los niños palestinos, los miles, las decenas de miles de niños palestinos asesinados en este genocidio en el que parece que uno de los pocos gobiernos con valor en el mundo para condenarlo se llama la República de Colombia? Bueno, les quiero contar que nosotros acabamos de impulsar la primera conferencia ministerial mundial, o sea, Naciones Unidas y todos vinieron, y vinieron más de 140 países, es la primera, hasta nos ganamos un Guinness Record por tener la primera conferencia ministerial mundial contra las violencias a la niñez. Y en el marco de esa conferencia hicimos eventos sobre Palestina, pusimos la bandera palestina y no se quiso hablar por muchos países de este tema, pero lo pusimos ahí, lo pusimos en un evento particular que tuvimos con el embajador de Palestina, muy conmovedor, profundamente fuerte. Ese evento está grabado, se los voy a socializar, donde pudimos ver a fondo esa realidad. Realmente fue ponerla en escena y vamos a seguir poniendo en escena este tema, porque es además, vamos a hacer todo lo posible por recibir a algunos niños palestinos que necesitan atención médica y que no se ha logrado, pero ese evento en realidad conmovió a mucha gente. Lo hicimos en el auditorio de ICF. El ICF tiene auditorio, tenemos más de 33 regionales y 215 centros zonales que llegan a todo el país. Entonces, poner esto en escena para que la gente encuentre realmente razones que van más allá de cualquier cosa y es cómo los niños los están involucrando. Hicimos ese evento, vamos a hacer más eventos y nuestro grito sí es porque definitivamente la apuesta que tenemos en Colombia y nuestra bandera es que debe crecer una generación para la paz. O sea, los círculos de guerra siguen perpetuándose con niños
que están sufriendo violencias en este momento. Ahorita tenemos en todas las escuelas del Cauca invitadísimos, bueno, no solo en el Cauca, en Arauca, en Bajo Cauca Antioqueño, a adoptar una de estas escuelas. En estas escuelas estamos haciendo talleres de pedagogía de paz y poniendo murales para que los actores armados no se metan más. Dice, aquí crece una generación para la paz. Y sí o sí, el reclutamiento forzado está creciendo. Los actores armados en Colombia siguen metiendo a las escuelas y estamos trabajando pues para que la cosa cese, pero hay que tener mucha ayuda. Entonces, frente a los niños palestinos es un dolor muy fuerte. Van a ver los videos, además hicimos unas pancartas gigantescas que pusimos en la conferencia ministerial con las fotos de los niños palestinos para que esto se viera a nivel mundial y les hicimos un homenaje. Necesitamos, por supuesto, seguir visibilizando y, como dicen muchos, no dejar de hablar de Palestina. Hablamos del Líbano también, hablamos de Ucrania, la UNICEF nos acompañó en esto y la Organización Mundial de la Salud sacó también una declaratoria y pues seguiremos impulsando ese tema. De hecho, tuvimos voz en el sistema en el sistema de Naciones Unidas. Después de la conferencia fue el único país que tuvo voz y yo pude presentar nuevamente este grito y este llamado a ver si se reacciona. Pero hace falta sumar muchísimas voces porque lo que nos contó el embajador de Palestina de viva voz de lo que estaba pasando ese día fue muy doloroso. Y es absolutamente aterrador que todo el mundo mire para otro lado, ¿no? Entonces, pues nada, Palestina libre. Muchísimas gracias, Ingrid Cáceres, de verdad. ¿Alguien quiere despedirse de Ingrid o hacer alguna pregunta final? Astrid, me llamo Astrid. Sí, Fueron a lo que te he dicho. Ingrid. Yo iba a decir que mientras el Estado hace algo, los privados de Medellín hacen canciones con la explotación sexual de menores, ¿no? Uy. Bien claro. Sí, estamos teniendo ahí un concierto con Doctor Crápula y con otros que quieren hacer un contraconcierto con canciones que realmente se muevan. Y pasó algo muy, muy conmovedor también en el Rock al Parque, ¿no? No sé, nos mandaron los videos al final. Sí, la chévere. gente salió y cantaba la canción del ICBF y yo voy a morirme de la risa. Yo, claro, esta generación conoce la canción actual del ICBF, pero pues en otra época, en mi generación, teníamos otra. Pero la gente salía coreando la canción del ICBF y yo me moría de la risa. Yo dije, bueno, si en alguna manera esto pone freno o pone conciencia del papel que tiene la cultura en la transformación de imaginarios y de protección de los niños, pues hay que continuarlo. Astrid, de verdad, muchísimas gracias. Espero que vengas muchas veces por aquí. Lo que necesites, ya sabes que los alternativos estamos ahí para echar una mano. Pablo, con todo el cariño, porque ustedes hacen una versión también de cómo el país se mueve y muchos jóvenes, se los aseguro, lo que ven es esto, no en televisión. Muchísimas gracias. Un abrazote muy fuerte. Salud de mi hermano René, que te ve todos los días. Gracias, saludos a tu hermano, qué chévere. Gracias, muchas gracias. Quedé altamente sorprendido con la noticia. Gracias. Gracias.